En esta actividad abordamos América Latina y la diplomacia del garrote, el BISTIC. Aquí lo que es necesario que sepamos qué es qué fue la diplomacia del garrote. La diplomacia del garrote fue una doctrina que en su momento un presidente de los Estados Unidos de principios del siglo XX, Roosevelt, instaló en el contexto latinoamericano, eh, en el cual decía de que los Estados Unidos tenía como el poder, sí, o la obligación de proceder en el contexto latinoamericano, en aquellos países latinoamericanos en donde la situación económica no funcionara, donde hubiera problemas políticos, ¿sí? Eh, y esa doctrina decía que ante esa dificultad en cualquiera de estos países, ¿sí? Se podía invadirla, ¿sí? Y los Estados Unidos era el que, invadiendo a este país latinoamericano, era el que iba a imponer la mejora de la situación, el que iba a imponer un sistema democrático más noble, si se quiere, y demás. No fue ni más ni menos que un artilugio político para poder avanzar sobre el contexto latinoamericano desde el punto de vista del imperialismo, desde el punto de vista de la dominación, sobre todo en la cuestión económica. Roosevelt no fue el único, sí, porque varios presidentes que le siguieron a él siguieron con esta teoría, ¿no? Con esta llamada diplomacia del garrote, ¿sí? Y en la cual consistía, como decía al principio, ¿no? En la dominación, en función de creerse los Estados Unidos superior, ¿sí? Al resto de los países del contexto americano. Esto también vino de la mano porque hasta finales del siglo XIX, en la mayoría en todos los países latinoamericanos, el Oriente o donde se miraba como modelo era los países europeos, Inglaterra, Francia, incluso hasta Alemania, se lo miraba como modelo a instalar, modelo político, económico e incluso social, a instalar en estos países latinoamericanos que consolidaron sus países a finales o se consolidaron como país a finales del siglo XIX, ¿sí? Y bueno, y veían esa posibilidad, ese modelo de ser instalado aquí en el contexto latinoamericano en casi todos, ¿sí? De hecho, eso hizo que hubiese luchas internas, como nosotros vimos en actividades anteriores, perdón, luchas internas entre los propios países surgidos por tratar de delinear o por tratar de ver qué tipo de modelo se iba a instalar en estos países nuevos que empezaban a surgir luego de todo el proceso de independencia y después la formación como nación de cada uno de estos países que hoy conocemos como países latinoamericanos. Esta diplomacia del garrote tuvo que ver más que nada con una nueva forma de colonización, ¿sí? Es un imperialismo que lo que por ahí más les preocupa no es en sí la ocupación del territorio, en algunos casos, sí, pero sí intervenir, invadir para solucionar algún problema interno que haya en el país y que eso le dé poder después, poder de decisión sobre esos territorios, ¿sí? Así es como se comienza a perfilar los Estados Unidos a principios del siglo XX respecto del contexto latinoamericano. Eh, Pasa que esta doctrina se contradecía con una doctrina del siglo XIX, justamente que había salido de los Estados Unidos, que también de un presidente estadounidense, Monroe, en el cual decía esa doctrina que los Estados Unidos tenían que estar atentos, ¿sí? Y salir a cuidar, a defender, ¿sí? Ante el ataque de cualquier país europeo que quisiese invadir algún país americano. Eso decía la doctrina de Monroe, ¿sí? Eh,
que se va justamente a contraponer con esta diplomacia del garrote, ¿no? Porque yo te decía, o yo les decía, que tenía que ver con el dominio económico más que nada, pero hubo ocupaciones territoriales, ¿sí? Hubo ocupaciones territoriales, sobre todo en el contexto centroamericano, ¿sí? Bueno, en la unión entre América del Sur y América Central, ¿sí? Con la búsqueda permanente de los Estados Unidos de una salida rápida desde el Océano Atlántico hacia el Océano Pacífico, ¿sí? Que se hizo a través de lo que se llamó el Canal de Panamá. ¿Sí? Que fue construido por los Estados Unidos, que primero, ya vamos a ver en detalle eso, primero fue construido por Francia, comenzó a ser construido y luego y después Francia abandona la obra por cuestiones políticas también y la termina Estados Unidos eh, terminando esta obra majestuosa, en el cual le va a permitir el paso del Océano Atlántico al Océano Pacífico, pero rapidísimo, que era lo que buscaba los Estados Unidos. ¿Sí? Decía entonces, esta teoría se va a ir profundizando. ¿Sí? Por ejemplo, el presidente que más la va a profundizar va a ser el presidente Wilson. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se empezó a intrometer esta presidencia en asuntos latinoamericanos, ¿sí? Por ejemplo, mandó marinos a Nicaragua, marinos, ¿no? Militares, que se metieron, que invadieron territorio nicaragüense, por ejemplo, para discernir un problema político interno. Bueno, mandó tropas a Haití, tropas de ocupación a la República Dominicana en 1916. ¿eh? Eh, bueno, también un poco esto se va a parar en estos tiempos, entre el 17 y el 18, el 19, el 20 de la segunda década del siglo XX, por las cuestiones de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Eso fue lo que lo detuvo un poco en esta intervención que empezó a hacer los Estados Unidos, en primera instancia bajo este nombre, ¿no? La diplomacia del garrote, el Big Stick, que decía que los Estados Unidos tenían toda la facultad, e incluso decía hasta que tenía la obligación de hacerlo, ¿no? O sea, miraba a los países latinoamericanos como países pobres, como países todavía en construcción, como países débiles que tenían y necesitaban de una madre, en este caso ese papel de madre, según esta diplomacia, lo oficiaba los Estados Unidos, y justamente cuando te dice la diplomacia del garrote, te dice que si era necesario intervenir militarmente, sí, y a través de la violencia hacerse cargo de una situación interna de un país latinoamericano, ellos, bajo esta ideología, ¿no? Bajo este tipo de idea, lo hacían. Y esta forma de pensar de los Estados Unidos se va a contraponer mucho justamente con la doctrina Drago. La doctrina Drago fue la de un ministro de Relaciones Exteriores, ¿sí? Que en 1902, frente a prácticamente la invasión que hace Alemania e Inglaterra a Venezuela por unas deudas, ¿sí? Es el único país, ¿sí? Esta doctrina es la que sale a defender justamente a Venezuela de esa invasión. Y dada esta doctrina, le es aprobada, y la agresión tomó otra dinámica, si se quiere, y se revirtió bastante. E incluso esta doctrina, ustedes van a poder leer en el material de estudio, decía cómo, si los Estados Unidos dice que bajo la doctrina Monroe Estados Unidos nos tenía que defender, ¿qué pasa acá? ¿Sí? Si bien no se llegó a un ataque muy tremendo en Venezuela, pero Venezuela lo sufrió un ataque en el siglo XX, en el principio del siglo XX, de países europeos, ¿sí? Contradiciendo, o no se puso en ejercicio la doctrina de Monroe, ¿no? En donde decía que los Estados Unidos, ante cualquier ataque de cualquier país, nos iba a defender a ese país latinoamericano, como país americano, ¿sí? Nosotros éramos un poco, hasta ese momento, y por ahí
podríamos decir que los seguimos siendo, los países muy pobres del contexto latinoamericano, un poco el patio trasero también nos dicen, ¿no? Ya después más adelante vamos a ver eso también, que nos consideran a nosotros el patio trasero, el patio de atrás, ¿viste? Todo lo que nos sirve se tira para atrás. Y bueno, lo que pasa es que Estados Unidos nos vio como grandes consumidores de su industria. Nosotros consumíamos la industria de Inglaterra hasta fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y bueno, cuando Estados Unidos logró un gran desarrollo económico basado en una industrialización, necesitó que esa industria la consumiera. Y los primeros que vamos a consumir esas industrias, si bien también lo van a hacer los países asiáticos y demás, los primeros que lo vamos a consumir vamos a ser nosotros. ¿Sí? Y eso también nos empieza a crear algún tipo de dependencia. Y bueno, ni hablemos con la creación del Fondo Monetario Internacional, donde empezamos los países latinoamericanos a pedir dinero prestado al Fondo Monetario. Eso también, de algún modo u otro, nos convierte en dependiente de los Estados Unidos, porque el que mayor decisión tiene en el Fondo Monetario Internacional como socio, ¿sí? del Fondo Monetario Internacional, el que mayor poder de decisión tiene es los Estados Unidos, porque es el que mayor capital aportó a ese Fondo Monetario Internacional. Pero no me quiero ir demasiado lejos, ¿sí? Me quiero dedicarme pura y exclusivamente a este punto. Entonces, para que ustedes tengan bien claro entonces la política del garrote, tengan claro la doctrina de Monroe y la doctrina Drago. ¿Mm? Y entendamos entonces en qué consistió esta, que es básicamente el nudo de esta actividad, en qué consistió entonces la diplomacia del garrote, el BISTIC, que no fue ni más ni menos que en la dominación, llegado el caso hasta la intervención territorial por parte de los Estados Unidos en el contexto latinoamericano. Básicamente comenzó a principios del siglo XX esa intervención en la zona del Caribe, va a tener mucha incidencia en la zona del Caribe, ¿sí? México, y va a estar también en estas primeras décadas del siglo XX en esa búsqueda que yo le decía, de esa salida en forma lo más rápido posible hacia el Océano Atlántico, que lo va a encontrar, ¿sí? A expensa del Canal de Panamá, ¿sí? Porque bueno, Estados Unidos es una zona, tiene su zona portuaria preponderante sobre el Océano Atlántico, ¿sí? Entonces lo que los Estados Unidos quería tener una salida rápida al Océano Pacífico, por lo cual le pareció genial y lógico para sus cuestiones económicas de poder desarrollar, abrir ese canal, el Canal de Panamá, ¿no? Pero bueno, después avanzaremos sobre eso. Tengan en cuenta que dentro de la actividad hay 1, 2 o 3 títulos para trabajar del material de estudio. Sí, fíjense bien, revisen para atrás y para adelante el material. A propósito, no les puse la numeración para que lo busquen, ¿sí? Es rápido y fácil el trabajito, ¿sí? Bueno, y acá fíjense, ustedes van a ver en el trabajo que se le subió a la plataforma, una gran figura en donde hay un garrote, ¿sí? Y bueno, y piensen y vean y en detalle qué es lo que nos quiere decir esa imagen. Bueno, chicos, hasta acá este tema y bueno, muy pronto nos estaremos viendo. Gracias, los estimo mucho.